estudian la Biblia? ¿O quizás tienes algunas preguntas sin contestar? Pues esto es para ti. El Centro de Restauración Edificando Vidas presenta su programa Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Y por supuesto estaremos hablando de la estructura del ser de Adán. Cristo no fue creado porque fue engendrado por medio de la intervención del Espíritu Santo. Y con ustedes, su anfitrión, el pastor Pueblo. En esta noche, nuestro tema es recibiendo la herencia de Dios. Yo creo que todos estamos de acuerdo que para que exista un testamento y dicho testamento tenga legalidad, el testador o el autor, para que nos entendamos mejor, del testamento tiene necesariamente que haber fallecido. Esto indica que de manera legal, mientras el dueño de la herencia esté vivo, dicho testamento, de acuerdo a las leyes terrenales, no tiene ningún tipo de validez. De manera que cuando pienso en el tema recibiendo la herencia de Dios, hay una aparente contradicción entre la perspectiva legal. Dios, en ese contexto, debería de morir. ¿Y por qué digo una aparente contradicción? Porque es imposible que Dios muera. No hay forma alguna desde ese contexto de que de manera legal usted y yo podamos recibir una herencia. Y pensaba en ello y mi mente se ubicó en alguien que es nuestro autor de nuestra herencia. Que de hecho, cuando Pablo habla de nuestra herencia, establece que usted y yo somos coherederos juntamente con Cristo. De manera que cuando hablamos de recibir nuestra herencia de parte de Dios, tenemos que concentrarnos exclusivamente en la persona de Jesucristo, que de hecho ya vio muerte. Por eso Pablo, cuando nos habla de esto, dice que el mismo que descendió del cielo es el mismo que asciende. Y él dice que Cristo nos dio herencia con él. Incluso él dice que Cristo llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres, estableciendo en ese contexto que la herencia de parte de Dios viene a través de su Hijo, quien en la cruz del Calvario murió por nosotros, para que el testamento se haga efectivo de manera legal en todo aquello que hemos sido aceptados por medio de Cristo. No sé si se trata de entenderme, que nuestra herencia tiene una legalidad, pero dicha legalidad está basada en la persona de Jesucristo, de modo que usted y yo podemos reclamar nuestra herencia. Déjeme explicarlo y como que suena en el tema más allá de lo que nos han dicho. Sonaría como una pequeña introducción al Congreso, porque hay gente que han sido, ¿sabe qué?, puesto en un testamento y andan como si fueran mendigos. Y uno se pregunta en esta noche, ¿por qué hay gente que han sido traspuestos, como dice Pedro, o trasladados, o de las tinieblas, debo decir, a la luz admirable de Cristo, y de manera mental están viviendo, mendigando, pidiendo,
algo que por herencia le pertenece. Permítame llamar su atención. A usted le pertenece la presencia. No tiene que estar mendigando la presencia de Dios a nadie. No tiene que estar, ora por mí, ponme la mano, a ver si recibo, a ver si me levanto, a ver si soy restaurado, porque usted es heredero y coheredero juntamente con Cristo de las mismas promesas de Dios. La gente que no entiende lo que significa herencia, vive pidiendo lo que ya ha sido declarado por el Padre. ¿Me está entendiendo? ¿Está asimilando? Porque Pablo dice que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Permítame decirlo de esta forma. Usted no tiene que estar detrás de las bendiciones, porque las bendiciones deben de estar detrás del heredero que eres tú. Entonces hay gente que no entienden esto. Y donde quiera que supuestamente hay una bendición van a buscarla. Y es lo contrario. La bendición tiene que buscar al bendecido. ¿Sabe dónde la herencia se activa? Aquí es que viene el problema. Por eso que hay mucha gente que la herencia la tienen desactivada. No viven dentro de la herencia. Viven como esclavos. Viven como que esto no le pertenecen. Viven como que tienen que depender de la migaja de pan que caen de la mesa. Y no estoy hablando de prosperidad. No estoy hablando que no puede haber pobre entre nosotros. No me refiero a esto. Estoy diciendo que hay gente que son herederos y andan como que no pertenecen al reino. Como que no tienen herencia dentro del reino. La gente que tiene la herencia desactivada, ¿sabe cómo anda? De aquí para allá y de allá para acá. Como que no tiene norte. Como que no tiene rumbo en la iglesia. Un día está contento en la iglesia y al otro día está como que le deben y no le pagan. Un día dice, me siento cómodo en esa iglesia. Otro día dice, no me siento cómodo. ¿Por qué? Porque la herencia está desactivada. Disculpe cómo voy a sonar. Yo soy predicador, pastor, no porque estoy aquí, sino porque la herencia del reino se activó en mí. Se lo digo de esta forma. Usted hoy puede hacer una carta y firmarla a todo el mundo, decir, bueno, supervisor, a partir de la fecha estábamos contentísimos con el pastor, pero hemos determinado que ya no será nuestro pastor. ¿Sabe qué? No dejaré de ser pastor, porque mi activación de la herencia me dice a mí que Cristo me constituyó pastor, no la iglesia, no el movimiento. Simplemente la iglesia y el movimiento es el escenario para que pueda manifestar la activación de mi herencia en Cristo Jesús. Es la diferencia. Entonces voy a tomar una frase de alguien prestada. Hay que estar en el lugar adecuado. Hay que estar en el lugar correcto, donde la herencia se activa. Porque a veces estamos en el lugar incorrecto y la herencia está desactivada. Por eso la gente que tiene la herencia desactivada, usted no puede contar con ellos. Son fluctuantes, son de doble ánimo. Son como la ola del mar. Van de aquí para allá, de allá para acá. Porque no entienden que si la herencia está desactivada, tú puedes estar en Nueva York, puedes estar en España. ¿Y sabe qué? Será un mendigo. Se lo voy a explicar de esta forma. Mi bendición en Dios no tiene que ver que yo resida en Estados Unidos, que esté en España. No. Mi bendición en Dios depende de la activación de la herencia en Dios. ¿Sabe cuál es el lugar de la activación? Pablo habló de esto. ¿Alguien me ayuda cuando Pablo le escribe a los Efesios? ¿Dónde estamos sentados? ¿Dónde?
¿Juntamente con quién? Vamos a parafrasearlo de esta forma. Pablo trata de decirnos que alguien nos sentó. No fue que tú te sentaste, alguien te sentó. Alguien te tomó, como la idea de Pedro, que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Pablo lo dice de esta forma, que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Dónde estamos sentados? ¿Dónde? Por Dios, ayúdeme a entender esto. ¿Dónde estamos sentados? Este es el lugar de la activación. Cuando usted está sentado juntamente con Cristo, entonces la herencia se activa en usted. Pues hay gente que están sentados en el culto esta noche, pero no están sentados juntamente con Cristo. Porque aquí viene el problema. Hay una serie de requisitos que Cristo establece para tomarnos y sentarnos a su lado. Ese es el problema que tenemos. Pero hay gente que se le pasan los días de culto, se le pasan los días en la iglesia y cantan alabaré, mi Señor, y dan los brinquitos y dan los salticos. Pero ¿sabe qué? No le han permitido a Cristo que lo transicione, que lo tome y lo siente a su lado, que es el lugar de la activación de la herencia del reino. Es decir, mientras Cristo no te siente a su lado, no podrás recibir la herencia del reino. Permítame rápido hablar de algunos requisitos. Después que si no termino hoy, después seguimos con la predicación. Que Cristo tome en cuenta para sentarnos. Una cosa son los requisitos de la iglesia o de la congregación. Pero vengo a hablar de unos requisitos que Cristo ha establecido, que son las personas que le califican a Él. Primer requisito, la obediencia. Un rebelde no puede sentarse al lado de Cristo, porque Pablo dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, ¿cómo es posible que el viendo el corazón de alguien que es rebelde, que no se somete, que no vive bajo autoridad, lo va a tomar para sentarlo a su lado? Sería contradictorio. ¿Sabe por qué? Estaba en el arca del pacto la vara de Aarón que había reverdecido. Trate de seguirme, por favor. ¿Sabe por qué estaba dentro del arca del pacto la vara de Aarón que había reverdecido? Porque un día a unos cuantos muchachos, y Coré era el líder, se le ocurrió la brillante idea de decir, bueno, de armar un boicot, de armar un mitin en contra del hombre de Dios. Y le dijeron a Moisés, ¿tú crees, Moisés, que Dios solamente puede hablar por medio de ti? Y Moisés y Aarón se turbó. Y Moisés dijo, Aarón, un momento, muchacho, porque Dios me habló. Dios me dijo que cada príncipe de cada tribu tomara una vara, la pusiera a la puerta del tabernáculo, y que la vara que reverdeciera, a ese yo escogí. Y Moisés tomó la línea de Dios. Todo príncipe, incluyendo a Coré, todo el mundo tomó la vara, la puso frente al tabernáculo. ¿Y sabe qué pasó? Al día siguiente, la única vara que reverdeció fue la vara del hombre que Dios había señalado. ¿Sabe qué aconteció con Coré y su gente? Que dice el texto que la tierra se abrió y lo tragó a ellos y su gente. Porque así pasa con la gente rebelde. La gente rebelde no pueden participar de la herencia del reino, porque los rebeldes no pueden estar sentados juntos al lado de Cristo. ¡Wow, Dios! ¿Qué te va a decir? Cuando Pablo habla de obediencia a la iglesia de los romanos, a la altura del capítulo 12-13, Pablo le dice a los romanos, sométase toda persona a todas las autoridades. Pablo no dice sométase nada más a esto o aquello. Él dice a todas las autoridades, porque si alguno ha sido establecido por parte de Dios, ha sido establecido. De modo que todo aquel que está en una congregación tiene que someterse a las autoridades. Alguien diría, pastor, yo me someto a Dios.
Pero el orden de Dios implica que la obediencia no solamente es a Dios, sino a las autoridades establecidas por Dios. Pero hay gente en las iglesias, tienen talento, tienen ministerio, tienen la gracia, tienen la gente que les sigue, pero son como jóvenes rebeldes. Por eso no participan de la activación de la herencia de Dios e impiden que otros participen de dicha activación. Entonces hay gente que son rebeldes, no se someten y dicen, y hay que contárselo. Y hay que decírselo al pastor. ¿Quién dijo eso? ¿Y cuándo lo establecieron? Es que dice el texto, sométase a todas las autoridades. Y la pregunta es que no me conviene lo que me están diciendo. Pablo dice a todas las autoridades, te guste o no te guste. Tal vez no te gusta el tono de la prédica, o el tono como la persona hace el programa, o el tono como lo dirige. Pero Pablo dice, la obediencia no tiene condición, es incondicional. Por eso Cristo, cuando va a tomar a alguien para sentarlo a su lado, empieza a ver lo que hay en su corazón. Segundo elemento o requisito que él tome en cuenta para sentarnos a su lado, para que se active la herencia y podamos participar de los bienes del reino de Dios. Segundo elemento, la humildad. Uno se pregunta qué es humildad. Pablo, cuando buscaba la forma de explicar el concepto de humildad, él decía, ninguno de vosotros tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Alguien diría, wow, pastor, me gusta, porque si soy apóstol, Pablo me dice que entonces yo puedo, porque soy apóstol. Soy evangelista, eso es lo que yo voy a proyectar. Te tengo buena noticia. Cristo dio una panorámica y Pablo la completó. Porque Cristo decía, cuando tú hayas hecho todo, ¿sabes qué tú tienes que decir? Siervo inútil soy, porque hice lo que tenía que hacer. Entonces, alineando la versión de Cristo con la de Pablo, está estableciendo en la Biblia que mi concepto, ¿sabe cuál debe ser? Siervo inútil. Se lo digo de esta forma, hay gente que usted no puede darle un cargo, que no pueden profetizarle un día, porque ya cambian el traje, cambian la forma de hablar, cambian la forma de caminar. Hay que hacer el saludo, sí señor, no señor, porque se creen más espiritual que el otro, porque un día profetizaron, porque un día enseñaron, porque un día cantaron. Pero hay gente que por más, aunque canten y hacen de todo, Cristo dice, tú no me calificas. Yo veo gente que tiene la identidad, que de repente ya no son lo mismo de antes. Ya dije que ahora, porque un día fueron donde Mengano, su tanejo para el saco, y le puso la mano y le dijo, tú eres apóstol ya. No caben en la congregación, no caben en la iglesia. Cambian los amigos, cambian la congregación. ¿Por qué cambian? ¿O acaso Cristo cambió? ¿O acaso Cristo le dijo a la mujer samaritana, mira muchacha, mi nivel es demasiado grande, yo soy apóstol, no puedo hablar contigo ahora, a una cita, mira, habla con mi coordinador primero? Por eso, la virtud más grande de un apóstol es la humildad. Dice la Biblia que antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Por eso los orgullosos no pueden sentarse al lado del maestro. No pueden sentarse al lado del maestro. No, porque yo, ¿y qué? Porque Pablo sabe cómo responde a la gente del yo, a la gente de ego, a la gente que están ardeando, fanfarroneando. Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a esto. O hemos leído en la Biblia que Cristo decía, cuidado Pedro, no te me acerques.
Yo soy hijo de Dios. María Magdalena, no te me acerques. Soy hijo de Dios. Porque va a afectar mi santidad. No, no, no. Cristo compartía con María. Compartía con Lázaro. Compartía con el rico. Compartía con el pobre. Tanto cuervo en las congregaciones. ¿Sabe qué es un cuervo? El cuervo de este muchacho. El nieto de Saúl, ¿cómo se llamaba este muchacho? Decimos, sí, ese muchacho. Porque la ingratitud está ligada al orgullo, a la arrogancia. Después que David lo llamó a su mesa, lo manda a buscar, lo sienta a su mesa, lo viste con vestido real, le da toda la tierra que era de Jonatán su padre. Y el muchacho cuando David sale huyendo por causa de Absalón, ¿sabe qué dice la palabra? Él se quedó en Jerusalén porque él decía, tal vez Jehová le devuelva el reino a la casa de mi padre. Un cuervo, un ingrato. Dios nos trae a una iglesia, a una congregación, a través de la iglesia nos limpia, nos da la zapata, nos ayuda a desarrollarnos, a expandirnos, y después que hablamos bonito, después que predicamos algo, después que hay cierta unción, entonces que no cabemos en la congregación, no cabemos con la gente que nos ayudó a crecer. Eso es ingratitud. Y entonces dice el maestro, tú no me calificas. Oh, gloria. Él dice, no califica. La humildad no es una apariencia. La humildad es un estilo de vida. Usted puede aparentar que es humilde, pero el lente de Dios dice, no es humilde, es orgulloso, es arrogante. Él dice, fulano, enseñarme a mí, yo sentarme al lado de fulano. ¿Y quién es fulano? Mira cómo se equivoca, mira, no maneja bien el concepto. La humildad, sabe que es un estilo de vida donde tú dices, Señor, aunque no lo hace bien, aunque tengo mayor profundidad que esta persona, me sentaré a ser instruido, a ser orientado. Ese es un estilo de humildad aprobado por Dios. Por eso dice la Biblia que Dios al altivo, ¿qué hace con él? Que mirar de lejos en el texto hebreo. Te diría que lo mira. No, es que Dios no quiere que el altivo le conozca. Dios no se le revela al altivo. Dios no tiene química con el altivo. Lo de Dios es con la gente humilde, con la gente de un corazón contrito, humillado, que le dicen, Señor, habla, que tu siervo obedece. Dicen, Señor, yo me someto, aunque no esté de acuerdo, aunque no me guste el estilo, aunque el mensaje sea fuerte, pero Señor, si es la línea que tú has trazado, yo me someteré a tu línea, al norte, a tu voluntad absoluta, sin cuestionarla, sin titubear, sin ponerte condiciones. Un grupo de gente poniéndole condiciones a Dios. No, Señor, yo me someto si esto, yo me humillo si tal cosa. ¿Quién ha dicho que la humillación tiene condición para humillarse ante el poderoso trono de Dios? No existe condición alguna. De hecho, Pedro dice, humillaos pues ante la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, recibiendo la herencia de Dios. La humildad te da la capacidad de entender cuál es tu escenario, cuál es tu lugar, cuál es tu posición. Porque hay gente que se olvidan de esto. Ahora no, vamos a clasificar. Ahora los evangelistas vamos a cargarlo. A los adoradores vamos a cargarlo. No porque decimos, no, porque que soy evangelista. A mí que darme un trato especial. Sí, porque digo un trato especial. Ahora no, hay que hacerme el saludo. Ahora no, mire, tengo tiempo que no me ponen a predicar y soy evangelista. Me voy para otro lugar donde me pongan a predicar. Oye, te vas para otro lugar. Será lo mismo, porque la activación de la herencia es que te abre puertas, es que pone la gracia, es que toca a la gente para que te den el altar. Cuando usted tiene un estilo de vida enmarcado en la humildad, plasmada por Cristo a través del Espíritu Santo en tu espíritu, ¿sabes qué tú ves en iglesia como esta? Una oportunidad para ayudar, para afectar, para que Dios cambie el rumbo de esa iglesia, para que Dios cambie el norte de los predicadores,
cambie el norte de los evangelistas, cambie el norte de los adoradores, para que Dios transicione esta iglesia a unas dimensiones extraordinarias. Llegamos a la parte final de su programa. Teología desde la perspectiva del pastor Pueblo. Hasta una próxima entrega. Shalom.